Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Pasaron unas horas y lograron llegar a la finca mariposa. Los Kakushis se apresuraron en encontrar a Shinobu. Kakushi 1. Shinobu-sama. Es Hiyuu. Está en apuros. El rostro de Shinobu, que normalmente mantenía una expresión tranquila, se endureció al instante. Sin perder tiempo, corrió hacia ellos, sus ojos preocupados al ver a Hiyuu en tan mal estado. Shinobu, rápido. Llévenlo a la sala de tratamiento. Necesito hacerle una evaluación inmediatamente. Al llegar, Hiyuu respiraba agitadamente, Shinobu empezó a hacerle un chequeo. Tiene mucha fiebre, y su pulso no es estable. Tanjiro, que se había quedado cerca de la puerta, la miró con preocupación. La preocupación por Hiyuu era evidente en su rostro. Tanjiro, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Hay algo que podamos hacer? Shinobu levantó la vista por un momento, su rostro reflejando su preocupación. Shinobu, necesito estabilizar su temperatura primero. También hay daños internos que no son visibles a simple vista. Su cuerpo está bajo una tremenda presión, y aunque su resistencia es admirable, este tipo de técnica pone en peligro incluso al cazador más fuerte. Hiyuu, aún consciente, luchaba por mantener la calma mientras sentía que su cuerpo se rendía lentamente. Hiyuu, no es necesario, yo puedo soportarlo. Shinobu frunció el ceño, claramente exasperada pero sin perder su enfoque. Colocó una mano sobre su frente, con la palma fría para contrarrestar la fiebre, y comenzó a preparar una mezcla de hierbas medicinales con veneno que normalmente usaba para curar heridas graves. Shinobu, Hiyuu, basta. Si no permites que te ayude, tu cuerpo colapsará por completo. El tono de su voz era firme, sin espacio para discusiones, y por primera vez, Hiyuu permitió que ella tomara control total sobre su tratamiento. Shinobu comenzó a administrar el remedio a través de una aguja, inyectando una mezcla de su propia creación diseñada para reducir la fiebre y estabilizar el pulso. El proceso fue largo, pero finalmente, Hiyuu comenzó a relajarse. Su respiración se volvió menos errática, y aunque su rostro seguía pálido, la fiebre empezó a ceder. Hiyuu empezó a sentir que su cuerpo le respondía nuevamente y soltó un suspiro. Para luego quedarse dormido. Tiempo después, Hiyuu despertó, y se frotó los ojos. Veo que despiertas, dijo una voz alegre. Hiyuu volteó y miró a Mitsuri ahí, quien no se contuvo de lanzarse a abrazarlo. Tonto, pensé que te habías muerto, dijo mientras besaba los cachetes de Hiyuu, mientras lloraba. Hiyuu, Mitsuri, no exageres. Estoy bien. Pero su voz era débil, y su intento de calmarla parecía apenas una sombra de su habitual seriedad. Mitsuri retrocedió un poco, aunque sin dejar de sostener sus manos, mirándolo con los ojos brillantes de alivio. Mitsuri, claro que no estoy exagerando. Nos preocupaste muchísimo. Pero al mismo tiempo, Hiyuu, lo que hiciste fue increíble. Fuiste capaz de vencer a una luna superior tú solo. Eres increíble. Hiyuu desvió ligeramente la mirada, incómodo con tanto reconocimiento. Hiyuu, perdón por preocuparte, pero no había otra opción. Tenía que desatar toda mi fuerza para vencerlo. Si no lo hacía, habría puesto a todos en peligro. Mitsuri, pero no vuelvas a quedar medio muerto, sino, ¿con quién me voy a casar? Hiyuu, con mi cadáver, dijo tratando de hacerle una broma a Mitsuri, pero se arrepintió cuando miró a Mitsuri inflar sus cachetes y sus ojos aguadarse. Mitsuri, con tu cadáver. Eso no es gracioso, Hiyuu. Antes de que él pudiera decir algo más, Mitsuri comenzó a llorar como una niña pequeña, sus lágrimas brotando a borbotones mientras se tapaba la cara con las manos. Mitsuri, eso sería horrible. No quiero que te mueras. No quiero quedarme sola. Siempre estás tan serio, y ahora haces bromas de cosas tristes. No es justo, Hiyuu. Su llanto se intensificó, acompañando sus palabras entrecortadas. Incluso comenzó a mover los pies de un lado a otro, como si fuera una niña haciendo un berrinche, mientras los sollozos llenaban la habitación. Hiyuu se quedó completamente congelado, sin saber cómo reaccionar ante una Mitsuri tan emotiva. Se sentía culpable y desbordado al mismo tiempo. Hiyuu, lo siento, no quise que te sintieras así.
Intentó levantarse un poco de la cama, a pesar de su debilidad, para tratar de calmarla, pero Mitsuri se arrojó hacia él, abrazándolo con fuerza mientras seguía llorando. Mitsuri, prométeme que no volverás a decir algo tan cruel. Prométemelo, Hiyuu. No quiero perderte. Hiyuu suspiró, resignado pero también tocado por la sinceridad de sus sentimientos. Lentamente levantó una mano y la puso sobre la cabeza de Mitsuri, acariciando su cabello suavemente. Hiyuu. Está bien, lo prometo, no diré cosas como esa otra vez. Lo siento, Mitsuri. Mitsuri sollozó un poco más antes de mirarlo con los ojos aún llorosos, pero con una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Mitsuri. Está bien, pero tienes que compensarme siendo más amable conmigo. Eso incluye no asustarme nunca más. Hiyuu, aunque no era muy expresivo, dejó escapar una ligera sonrisa ante su actitud infantil pero adorable. Hiyuu, haré mi mejor esfuerzo. Mitsuri asintió enérgicamente, como si ya hubiera olvidado su llanto, y lo abrazó una vez más, esta vez con una calidez que tranquilizó completamente a Hiyuu. Hiyuu solo la abrazó pegando su mentón en la cabeza de Mitsuri. Shinobu veía esto y le daba celos. Mitsuri, en cambio, se aferró aún más, como si quisiera asegurarse de que él no desapareciera de nuevo. Sus brazos rodeaban su espalda con una firmeza inesperada, y su cuerpo temblaba ligeramente. «Hiyuu, ¿puedo quedarme así un rato más?», preguntó con una voz suave, enterrando su rostro en su pecho. Hiyuu tardó unos segundos en responder. «Si eso te hace sentir mejor está bien». Mitsuri. «Sabes, Shinobu quiso quedarse a vigilar en cuanto despertaras, pero yo la saqué. Hiyuu. Te agradezco por eso, después de lo que me hizo, no quiero tenerla cerca de mí». Hiyuu no respondió de inmediato. No quería pensar en Shinobu. No quería recordar esos días. El dolor de los golpes, las cadenas apretando su carne, la asfixia del agua rodeándolo mientras los otros pilares lo sometían con crueldad. Shinobu había estado allí. Había sido parte de eso. Había sonreído mientras hablaba con dulzura, como si su tono suave hiciera menos cruel el veneno que inyectaba en su piel. Como si su voz liviana quitara el peso de la acusación que todos le habían lanzado sin pruebas. No quiero verla. Mitsuri sintió un escalofrío al escucharlo. No era enojo lo que había en su voz. No era ira, ni rencor explosivo. Era rechazo absoluto. No tienes que verla si no quieres. Hiyuu cerró los ojos, descansando un poco más contra Mitsuri. Gracias. Mitsuri le acarició la espalda con suavidad. No tienes que agradecerme. Yo solo quiero que estés bien. Verte en ese estado después de la pelea contra esa luna me dio mucho miedo. Hiyuu exhaló lentamente. Estoy acostumbrado a estar solo. No esperaba que nadie me esperara al despertar. Mitsuri sintió el corazón encogérsele. Tonto, murmuró, aferrándolo un poco más. Siempre te voy a esperar. No estás solo. Hiyuu no respondió, pero Mitsuri sintió como su cuerpo se relajaba un poco más. Mientras tanto, en la entrada de la habitación, Shinobu observaba en silencio. No debía estar ahí. No después de que Mitsuri la sacara a la fuerza. Pero sus pies la habían traído de vuelta. Había querido ver a Hiyuu, aunque fuera desde la distancia. Había querido asegurarse de que estaba bien. Pero sus palabras la hirieron más de lo que jamás admitiría. Después de lo que me hizo, no quiero tenerla cerca. Shinobu apretó los labios, sintiendo un ardor en los ojos. No podía culparlo. Ella también recordaba. Recordaba las veces que se había acercado a él con su sonrisa falsa, con sus palabras envueltas en veneno. Recordaba las veces que lo había lastimado, lo había herido, lo había tratado como si no valiera nada. Había sido cruel. Y ahora, Hiyuu la odiaba. Ella deseaba cambiar el pasado, no haber formado parte de ese castigo y ser ella quien lo abrace y lo consuele. Shinobu sintió que su corazón se encogía al verlo así, tan frágil, tan vulnerable en los brazos de Mitsuri. Debería haber sido yo. Las palabras resonaban en su mente con una agonía insoportable. Yo debería estar ahí, sosteniéndolo. Yo debería ser quien le dé consuelo. Pero en vez de eso me convertí en la razón de su dolor. Se aferró a la pared, sintiendo que sus piernas temblaban. Nunca antes se había permitido sentirse débil, nunca antes había permitido que la culpa la abrumara de esta manera. Pero ahora, al verlo rechazarla, al escuchar el tono vacío en su voz cuando pronunció aquellas palabras, no quiero verla. Se sintió como si un kunai se clavara en su pecho. Lo había perdido. Pero, ¿cómo podía lamentar algo que nunca había tenido en primer lugar? Apretó los puños, mordiéndose el labio. Cuando participó en el castigo de Hiyuu, nunca pensó en las consecuencias.
Nunca pensó que esas cicatrices no solo quedarían en su piel, sino también en su corazón. Nunca pensó que un día se arrepentiría con tanta fuerza. Apretó los dientes cuando sintió sus ojos humedecerse. No llores, Shinobu. No te permitas llorar. Pero no pudo evitarlo. No pudo evitar que sus lágrimas cayeran silenciosas mientras veía cómo Mitsuri lo abrazaba con ternura, cómo él, poco a poco, se relajaba en sus brazos. ¿Cómo me atrevo a sentir celos? ¿Cómo me atrevo a querer estar en su lugar después de todo lo que hice? Se abrazó a sí misma, tratando de controlar su respiración. Hiyuu susurró sin darse cuenta. Quería hablar con él. Quería explicarle. Quería decirle que no era la misma persona que lo había lastimado, que el tiempo había cambiado su corazón, que ahora lo veía de una manera completamente diferente. Pero, ¿de qué servía ahora? Él ya no quería verla. Él ya no confiaba en ella. Shinobu se asomó por la puerta y miró como Mitsuri le plantaba besos en la cara de Hiyuu, dejando su labial marcado. Mitsuri ya es suficiente, murmuró Hiyuu con voz cansada, pero sin la fuerza suficiente para apartarla. ¡No! No es suficiente. Te mereces esto y más. Hiyuu, estabas al borde de la muerte. Déjame celebrar que estás vivo. Exclamó ella, abrazándolo con fuerza. Su alegría era contagiosa, casi infantil. Pero para Shinobu, era como un puñal clavándose cada vez más profundo en su corazón. Desde donde estaba, oculta parcialmente tras la puerta, vio como Hiyuu suspiraba y simplemente dejaba que Mitsuri hiciera lo que quisiera. No la apartaba, no la rechazaba. Solo aceptaba su cariño con un aire resignado. Conmigo no haría eso. Si ella intentara acercarse de esa manera, si intentara tocarlo siquiera, me apartaría de inmediato. El pensamiento hizo que su garganta se cerrara. Los celos ardían dentro de ella como un veneno lento e implacable. Era irónico, considerando que toda su vida había trabajado con venenos, con fórmulas letales diseñadas para eliminar demonios. Pero este sentimiento, este dolor no había antídoto para ello. Quiso darse la vuelta. Quiso marcharse antes de seguir torturándose a sí misma. Pero sus pies no se movieron. No pudo evitar quedarse ahí, observando. Mitsuri, por favor, insistió Hiyuu, aunque su tono seguía siendo apático. Mitsuri infló los cachetes, claramente molesta. Eres un amargado, Hiyuu. No puedes ni aceptar un poco de cariño después de casi morir. ¿Sabes cuánto sufrí pensando que te habíamos perdido? Hiyuu desvió la mirada, incómodo. No es que no lo aprecie, es solo que no estoy acostumbrado a esto. Mitsuri lo miró fijamente por unos segundos antes de soltar un suspiro dramático. Pues te tendrás que acostumbrar, porque te daría diario una ración de besos. Hiyuu la miró con algo de desconcierto. No es necesario que hagas eso, murmuró, desviando la mirada. Pero Mitsuri no se dejó intimidar por su tono monótono. Todo lo contrario, sonrió con picardía y, sin previo aviso, volvió a inclinarse sobre él, dejando un nuevo beso en su mejilla. Demasiado tarde. Ya decidí que lo haré. Dijo con una risa juguetona, apoyando las manos en su pecho con suavidad. Hiyuu, si no te acostumbras a recibir cariño, te volverás un viejo gruñón antes de tiempo. Él frunció levemente el ceño, pero Mitsuri no se inmutó. No soy gruñón. Sí lo eres. Insistió ella, riendo mientras le daba otro beso, esta vez en la frente. Pero eso está bien. Así puedo consentirte más. Necesitas aprender a aceptar el amor, Hiyuu. Él suspiró, demasiado agotado para discutir. Mitsuri se acomodó mejor a su lado, con una expresión enternecida. Te ves tan lindo así todo tranquilo. Me alegra que hayas despertado. Su voz era sincera, llena de un cariño genuino que desbordaba calidez. Hiyuu no supo qué responder. Siempre había sido alguien solitario. Alguien que se había resignado a cargar su sufrimiento en silencio. Pero Mitsuri ella era diferente. No le tenía miedo a su frialdad. No se alejaba por su actitud reservada. Ella simplemente irradiaba amor. Se sintió extraño, casi cómodo. Pero ese pequeño instante de paz se desmoronó en cuanto su mirada vagó hacia la puerta. Y ahí estaba ella, Shinobu, observándolo en silencio, con los ojos más sombríos que nunca. Hiyuu sintió como su cuerpo se tensaba de inmediato. Por un instante, ambos se quedaron en un incómodo intercambio de miradas. Shinobu tenía los labios ligeramente entreabiertos, como si quisiera decir algo pero no lo hizo. Mitsuri, ajena a la tensión en el ambiente, continuó abrazándolo. Hiyuu, te prometo que cuando te mejores, te llevaré a comer algo rico. ¿Qué te gustaría? Él no respondió. Su mente estaba atrapada en el peso de la mirada de Shinobu. Pero ella no esperó más.
sin decir nada, simplemente se giró y se marchó, cerrando la puerta con suavidad detrás de ella. Hiyuu sintió un extraño vacío en el pecho. Mitsuri ladeó la cabeza. ¿Hiyuu? ¿Todo bien? Él cerró los ojos, exhalando lentamente. Sí, todo está bien. Pero en su interior, no estaba seguro de si eso era cierto. Shinobu estaba en su laboratorio llorando, no podía creer que no fuera ella quien le demostrara ese amor, el amor que juró darle cuando Kanae se lo encargó. Y que destruyó al torturarlo ese día. Se abrazó a sí misma, sintiendo que su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. Soy una tonta, murmuró entre sollozos, dejando caer su frente contra la mesa de su laboratorio. Las lágrimas mojaban el escritorio de madera, pero no le importó. Todo esto era su culpa. Había prometido a Kanae que cuidaría de él. Que le daría el amor y el calor que su hermana siempre quiso darle. Pero lo traicionó. Lo lastimó. Y ahora, ya no había vuelta atrás. Lo había visto en su mirada. Hiyuu ya no la quería cerca. Ya no confiaba en ella. Y lo peor de todo era que tenía razón en hacerlo. El recuerdo de aquella noche volvió a atormentarla. El lugar oscuro, las voces de los otros pilares llenas de desprecio y burla. Ella había estado allí. Había participado. Había visto cómo lo ataban, cómo lo golpeaban, cómo lo humillaban. Y no hizo nada para detenerlo. No, peor aún, ella también había sido cruel con él. Lo había envenenado lentamente con palabras llenas de ironía y burla, disfrazando su crueldad con una sonrisa. Eres tan molesto, Tomioka. No tienes amigos, ¿cierto? ¿Por qué sigues aquí si nadie te quiere? Palabras que ahora le sabían a veneno en la boca. Hiyuu siempre había sido reservado, alguien que no pedía nada y cargaba con su dolor en silencio. Pero ellos, ella, lo rompieron. Le arrebataron la poca confianza que tenía en los demás. Y ahora Mitsuri estaba allí, en su lugar. Mitsuri era quien lo abrazaba. Mitsuri era quien lo llenaba de besos. Mitsuri era quien lo hacía sonreír. Mitsuri era quien estaba a su lado, mientras ella lloraba en soledad. Shinobu sollozó con más fuerza, cubriéndose el rostro con ambas manos. Sabía que no tenía derecho a quejarse. Sabía que Hiyuu tenía todo el derecho de odiarla. Pero dolía. Dioses, dolía tanto. Kanae. Hermana, lo arruiné. Dijiste que debía amarlo y lo destruí. En eso alguien tocó la puerta. Ella se limpió el rostro. Al abrirlo miró a Mitsuri. Shinobu. Mitsuri, ¿qué haces aquí? No deberías estar con Hiyuu. El impacto de la puerta al cerrarse hizo temblar las paredes del laboratorio. Shinobu retrocedió un paso, sorprendida por la repentina agresividad de Mitsuri. Los ojos de la pilar del amor estaban afilados, con una intensidad poco común en su dulce rostro. ¿Por qué lloras, Shinobu? El tono de su voz era serio, sin rastro de su usual calidez. Shinobu inhaló profundamente, tratando de recomponerse. No estaba llorando. Ah, ¿no? Mitsuri cruzó los brazos y ladeó la cabeza con incredulidad. Yo te oí. Y no me digas que es porque Hiyuu está conmigo, no seas hipócrita. Shinobu sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La acusación la golpeó con la misma fuerza que una estocada certera. No sé de qué hablas. No te hagas la desentendida. Mitsuri dio un paso adelante, su energía vibrante ahora teñida de una furia contenida. ¿Qué crees que siente Hiyuu cuando te ve, Shinobu? Shinobu apartó la mirada. No quería escuchar la respuesta. Miedo. Esa única palabra cayó como un golpe seco. Shinobu sintió que le faltaba el aire. Mitsuri no se detuvo. Cuando lo vi abrir los ojos, esperé que preguntara por ti, que te buscara. Pero no lo hizo. Ni siquiera te mencionó. Silencio. Un silencio pesado, como un filo cortando el aire. Shinobu sintió su garganta cerrarse. Antes, cuando te miraba, había respeto en sus ojos. Mitsuri avanzó otro paso, su mirada clavada en la de Shinobu. Ahora solo hay desconfianza y dolor. Shinobu apretó los puños. Mitsuri, no entiendes. ¿Qué no entiendo? Dímelo. Mitsuri alzó la voz, sus emociones desbordándose. Explícame cómo demonios justificas lo que le hicieron. Shinobu sintió que su cuerpo temblaba. No podía justificarlo. Nada de lo que hicieron tenía justificación. Pero aún así, trató de hablar. No fue solo mi decisión. Los otros pilares. ¿Y qué? Mitsuri la interrumpió con una expresión de disgusto. Eso te hace menos culpable. Que los demás también lo hicieron significa que estuvo bien. Shinobu sintió su pecho encogerse. No, no estuvo bien. Nada de eso estuvo bien. Pero era tarde. Ya no podía hacer nada. Solo podía ver cómo él la alejaba. ¿Sabes lo peor de todo, Shinobu?
Mitsuri sonrió con tristeza. Que cuando Hiyuu te mira, veo en sus ojos la misma mirada que tenían mis antiguos prometidos cuando me rechazaban. Shinobu sintió una punzada en el corazón. Esa mirada de alguien que no quiere estar cerca de ti. Shinobu cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera bloquear la realidad. Pero las palabras de Mitsuri se quedaron grabadas en su mente. Cuando abrió los ojos, Mitsuri la miraba con decepción. Si de verdad sientes algo por Hiyuu, Mitsuri suspiró y sacudió la cabeza, déjalo ser feliz. Shinobu no supo qué responder. Mitsuri se giró hacia la puerta. Pero antes de salir, dejó una última estocada. Porque contigo, solo conoció el dolor. ¿Tienes idea de cómo le dolieron esas heridas que tú y los demás le hicieron ese día? La voz de Mitsuri estaba cargada de una emoción que rara vez mostraba. Furia. Shinobu sintió un escalofrío recorrer su espalda. Yo lo vi. Mitsuri no titubeó. Vi esas heridas abiertas, esas cortadas profundas en su piel, goteando sangre sobre el suelo. Vi la forma en que su cuerpo temblaba, la forma en que su respiración se entrecortaba por el dolor. Shinobu sintió su estómago revolverse. Y cuando le apliqué alcohol en sus heridas y vendajes, pude sentir cómo se aguantaba las ganas de llorar. Los labios de Shinobu se entreabrieron, pero no pudo decir nada. Sus manos temblaban. Mitsuri dio un paso adelante, su mirada ardiendo en reproche. ¿Sabes qué es lo peor, Shinobu? Shinobu cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. Pero la voz de Mitsuri la obligó a enfrentar la verdad. Cuando terminé de vendarlo y me fui, lo escuché llorar. Silencio. El aire del laboratorio se volvió sofocante. Shinobu sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. El peso de sus propios pecados la aplastaba. Hiyuu, ese hombre fuerte, ese pilar que jamás muestra emociones, estaba llorando por lo que le hicieron. Por lo que ella le hizo. Shinobu se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Lo había lastimado hasta ese punto. Ella. La misma persona que Kanae le encomendó protegerlo. Mitsuri la miró con una tristeza infinita. ¿Cómo puedes pretender ahora que todo está bien? Shinobu se mordió el labio con fuerza, sintiendo un nudo formarse en su garganta. No está bien, Shinobu. Y tal vez nunca lo estará. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Shinobu, deslizándose por su rostro sin control. Te preocupas por él, lo sé. Pero no puedes deshacer lo que hiciste. Mitsuri suspiró, su mirada suavizándose levemente. Yo solo quiero que entiendas que Hiyuu no es el mismo de antes. No después de lo que vivió. Shinobu dejó caer la cabeza, incapaz de mirar a Mitsuri. Porque sabía que tenía razón. Hiyuu ya no la veía con confianza. Solo con dolor. Mitsuri. Por favor, Shinobu, deja que sea feliz. Shinobu entrecerró los ojos, pero no porque estuviera enojada sino porque le dolía. Le dolía aceptar la verdad. Mitsuri la miró con compasión, pero también con determinación. No intentes amarlo como algo más. Shinobu se tensó. Perdiste tu oportunidad. El peso de esas palabras cayó sobre ella como un yunque. Perdiste tu oportunidad. La mariposa que siempre revoloteaba en su pecho, la esperanza tenue que aún conservaba de que podría redimirse ante Hiyuu, se desplomó. Mitsuri suspiró suavemente, con un dejo de tristeza en sus ojos. Quizás si lo hubieras defendido ese día, si hubieras estado a su lado en vez de permitir que lo torturaran. Shinobu apretó los puños. Si hubieras sido su refugio y no su verdugo. Shinobu sintió como si su cuerpo se encogiera. No quería escuchar más. No podía escuchar más. Porque cada palabra de Mitsuri era un puñal que perforaba sus entrañas. Mitsuri tragó saliva, su mirada brillando con un dejo de melancolía. Si hubieras hecho todo eso, entonces tal vez él sería contigo como lo es conmigo ahora. Shinobu sintió un temblor recorrer su cuerpo. Tal vez Hiyuu la miraría con ternura. Tal vez su voz sería suave cuando hablara con ella. Tal vez le permitiría acercarse, tocarlo, abrazarlo. Tal vez su corazón le pertenecería. Pero no. Porque ella misma lo destruyó. Mitsuri dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo. Aseguraste tu propio destino, Shinobu. Su voz sonó suave, pero sin titubeos. Alejaste de ti a un hombre que es muy valioso. Shinobu sintió que su cuerpo se entumecía. Mitsuri la miró por última vez antes de abrir la puerta y salir, dejándola sola en aquel laboratorio frío, donde el único sonido era su propia respiración entrecortada. La mariposa insecto se quedó en el mismo lugar, inmóvil. Sus manos temblaban. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Había arruinado todo. Por su orgullo. Por su crueldad.
Shinobu sintió que sus piernas flaqueaban, y en un instante, cayó de rodillas al suelo. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza durante toda la conversación se desbordaron por sus mejillas, mojando la tela de su aori. Ella lo alejó. Ella lo perdió. Y ahora, Hiyuu estaba en brazos de otra persona. De alguien que sí supo protegerlo. De alguien que nunca lo traicionó. De alguien a quien él ahora le entregaba su corazón. Shinobu apretó los dientes, su labio inferior temblando con desesperación. Había imaginado muchas veces el futuro que quería. Un futuro donde pudiera caminar junto a Hiyuu, donde pudiera amarlo sin miedo ni culpa. Pero ahora, ese futuro ya no existía. Ese futuro se lo arrebató ella misma. Y nunca lo recuperaría. Mitsuri salió del laboratorio. Shinobu se quedó ahí llorando, no sabía qué hacer. Ella había recibido todas sus verdades. Con Hiyuu. Este había escuchado esa discusión, debido a que durante su entrenamiento, logró mejorar su audición. Miró la puerta abrirse y entrar a Mitsuri. Creo que fuiste algo dura con ella. Mitsuri desvió la mirada, como si no quisiera encontrarse con la suya. Se mordió el labio, claramente nerviosa, y caminó hacia él con pasos más lentos de lo normal. Tal vez, admitió en voz baja, sentándose en la orilla de su cama. Sus dedos juguetearon con la tela de su aori, retorciéndola entre ellos. El silencio se extendió entre ambos por un momento. Hiyuu no apartó la vista de ella, esperando que continuara. Mitsuri suspiró otra vez. Pero alguien tenía que decírselo, Hiyuu. Él se mantuvo en silencio, pero su ceño se frunció apenas perceptiblemente. Ella no puede pretender que todo está bien. No después de lo que pasó. Mitsuri levantó la cabeza, mirándolo con intensidad. No después de lo que te hicieron. Hiyuu apartó la vista, su mandíbula tensándose. El simple recordatorio de aquellos días volvía a hundirlo en una oscuridad que todavía no había logrado disipar del todo. Los gritos. Las miradas llenas de desprecio. Los golpes. El dolor. Mitsuri notó su reacción y su corazón se encogió. No quería que Hiyuu volviera a ese lugar, a ese rincón de su mente donde solo había sufrimiento. Extendió la mano con cautela y la colocó sobre la suya. Hiyuu reaccionó con un leve movimiento, pero no la apartó. Te escuché llorar, Hiyuu. Su voz fue suave, como si estuviera tratando de sostener algo frágil entre sus manos. Los ojos de Hiyuu se abrieron un poco más, pero no respondió. Mitsuri sonrió con tristeza. La noche en que te vi en ese estado cuando pensé que estabas dormido. Quise irme después de vendarte, pero... Hizo una pausa, su pulgar acariciando inconscientemente la piel de su mano. Te escuché. Hiyuu sintió que su pecho se apretaba. Mitsuri respiró hondo. Y me dolió. Levantó la mirada, encontrándose con los ojos de él. Me dolió porque supe que en ese momento estabas completamente solo. Hiyuu apartó la mirada, su otra mano cerrándose en un puño sobre la sábana. Solo. Siempre había estado solo. Desde que perdió a Sabito. Desde que Shinobu y los demás lo arrastraron a ese infierno. Hasta que Mitsuri se quedó. Ella se quedó. Mitsuri sonrió con dulzura y se inclinó un poco más, acercando su rostro al de él. Por eso no quiero que ella se acerque a ti otra vez. Hiyuu la miró de reojo, sin decir nada. Mitsuri ladeó la cabeza. Sé que ella se arrepiente. Sé que está sufriendo. Se encogió de hombros con un suspiro. Pero también sé que ella tomó su decisión ese día. Sus ojos verdes brillaron con una determinación inquebrantable. Y yo también tomé la mía. Hiyuu la miró con atención. Mitsuri sonrió y acarició su mejilla con suavidad. Voy a hacer que olvides todo ese dolor, Hiyuu. Él parpadeó lentamente. Voy a llenarte de amor hasta que ya no duela más. Mitsuri inclinó su rostro y dejó un suave beso en su mejilla. ¿Por qué te amo? Hiyuu fue abrazado por ella. Varios días después. Hiyuu caminaba hacia su finca, regresaba de una misión. En eso al llegar a su finca, notó que la puerta estaba abierta, cosa que se le hizo raro. Cuando entró, una explosión de confeti lo bañó. Sorpresa. Dentro estaban Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Nezuko, Mitsuri, Tengen y Gyomei. Hiyuu se quedó quieto en la entrada, con restos de confeti cayendo sobre su cabeza y su aori. Sus ojos azules parpadearon lentamente, procesando lo que acababa de ocurrir. Frente a él, sus amigos sonreían con entusiasmo, algunos con expresiones más efusivas que otros. ¡Sorpresa, Hiyuu! Gritó Mitsuri, agitando los brazos con energía. Inosuke se subió a la mesa con una sonrisa salvaje. ¡Ah! Te atrapamos, agua de pozo estancada. Hiyuu suspiró internamente. ¿Qué es todo esto?
Preguntó, aún desconcertado. Tanjiro dio un paso adelante, su rostro iluminado por una sonrisa sincera. Es una celebración. Zenitsu cruzó los brazos, inflando el pecho con orgullo. Obviamente. ¿Cómo no íbamos a hacer algo especial después de que venciste a una luna superior? Nezuko asintió enérgicamente al lado de su hermano, con una ligera sonrisa en los labios. Hiyuu parpadeó, como si la información tardara en asentarse en su mente. Mitsuri se acercó y le tomó las manos con entusiasmo. Es un festejo en tu honor, Hiyuu. Te lo mereces más que nadie. Él bajó la mirada a sus manos entrelazadas con las de ella y luego miró a todos en la habitación. Sus amigos. Las pocas personas que realmente se preocupaban por él. La calidez que sintió en su pecho era extraña pero no desagradable. Tengen se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. Vamos, Tomioka. No pongas esa cara. Agradece que tienes amigos tan espléndidos que se tomaron el tiempo de organizar todo esto. Yomei, que estaba en la esquina con su expresión serena, asintió lentamente. Todos queríamos demostrarte nuestro aprecio. Hiyuu sintió un leve nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a estas muestras de afecto. Pero no podía negar que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía bien. Mitsuri lo jaló suavemente hacia el centro de la sala. Vamos, Hiyuu. Queremos que disfrutes la fiesta. Zenitsu se acercó con una bandeja de comida. Hicimos tu comida favorita. Bueno, la mayoría de nosotros. Inosuke intentó cocinar, pero casi incendía la cocina. Mentira. Casi lo logró. Nezuko cubrió su boca con una mano, soltando una pequeña risa. Hiyuu miró la mesa, donde había varios platillos preparados con esmero. Alguien se había tomado la molestia de cocinar su comida favorita. Alguien había decorado la finca con linternas y adornos. Alguien había pensado en él lo suficiente como para hacer todo esto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo algo así por mí? Hiyuu cerró los ojos por un momento y exhaló lentamente. Luego, miró a todos y, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña sonrisa se formó en su rostro. Gracias. El grupo estalló en vítores. Mitsuri lo abrazó con entusiasmo. Sabía que te gustaría. Tanjiro le dio una palmada en la espalda. Vamos a comer. Tenemos que celebrar apropiadamente. Tengen lo rodeó con su brazo. Y si quieres, te presento a algunas chicas después de la fiesta. Mitsuri jaló de la oreja a Tengen. ¿Decías, Tengen? Preguntó con voz melódica, pero con una presión que hizo que incluso Yomei inclinara ligeramente la cabeza en señal de respeto. Tengen, quien había enfrentado innumerables batallas y se había autoproclamado el hombre más espléndido del mundo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Jejeje, solo decía que Hiyuu es un hombre de gran valía, ¿no? Claro, no necesita ninguna presentación. Ya tiene suficiente compañía. Mitsuri asintió satisfecha y lo soltó, aunque aún mantenía la sonrisa, como si no acabara de amenazar a uno de los pilares más fuertes. Hiyuu observó la escena en silencio, con una mezcla de incredulidad y leve diversión. Zenitsu, que había presenciado todo con los ojos desorbitados, se inclinó hacia Tanjiro y susurró. Tanjiro, anótalo en tu mente. Nunca, pero nunca hagas enojar a Mitsuri. Tanjiro solo sonrió con nerviosismo. Inosuke, en cambio, estalló en carcajadas. Jajaja. La mujer rosada tiene agallas. Eso sí fue salvaje. Tengen suspiró, frotándose la oreja mientras murmuraba para sí mismo. No puede ser, casi me hace sentir como mis esposas cuando están molestas conmigo. Hiyuu, que había permanecido en silencio, tomó un sorbo de té que le habían servido, observando la escena con calma. Luego, levantó la vista hacia Mitsuri. No era necesario que hicieras eso. Mitsuri lo miró fijamente y cruzó los brazos, inflando ligeramente los mofletes. Claro que sí. No iba a permitir que Tengen te ofreciera chicas así como así. Hiyuu parpadeó lentamente. No me interesaba de todas formas. Mitsuri lo miró fijamente por un segundo más antes de que una sonrisa satisfecha apareciera en su rostro. Bien. Así me gusta. Tanjiro tosió para cambiar de tema. Bueno, creo que es hora de comer, ¿no? El grupo se reunió alrededor de la mesa, disfrutando del festín que habían preparado. Nezuko le sirvió una porción de comida a Hiyuu con una sonrisa y él, en un gesto poco común, le dio una leve inclinación de cabeza en agradecimiento. Hiyuu comía unos fideos del mismo plato que Mitsuri y sin querer ambos tomaron el mismo fideo pero no se dieron cuenta.
Ambos sorbieron con calma, el fideo deslizándose entre sus labios hasta que, en un instante, sintieron algo cálido rozar sus bocas. Los ojos de Hiyuu se abrieron apenas un poco, sintiendo cómo sus labios tocaban suavemente los de Mitsuri. Mitsuri, completamente ajena al asunto por un segundo más, siguió comiendo hasta que sintió la presión contra su boca. Entonces, sus ojos verdes se abrieron de golpe. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Zenitsu dejó caer sus palillos. Inosuke, que estaba devorando carne con ambas manos, se detuvo a mitad de un bocado, con la mandíbula desencajada. Tanjiro pestañeó varias veces, sin saber si estaba viendo bien. Tengen, con una ceja arqueada, chasqueó la lengua con diversión. Nezuko ladeó la cabeza, observando la escena con curiosidad. Y Mitsuri sintió que su cara se prendía en llamas. MMMMFF. Tengen soltó una carcajada estruendosa, cruzándose de brazos con una sonrisa burlona. Oh, vamos. No hay de qué avergonzarse, Mitsuri. Si son pareja, besarse de vez en cuando es lo más natural del mundo. Además, esto fue un accidente, ¿no? No es como si hubieran hecho algo vergonzoso a propósito. Mitsuri, con las mejillas ardiendo, bajó lentamente las manos de su rostro y miró a Hiyuu, quien seguía comiendo como si nada hubiera pasado. Pero es diferente si todos lo ven. Protestó ella, inflando los cachetes con frustración. Tengen arqueó una ceja y sonrió con diversión. ¿Diferente? ¿Por qué? ¿Acaso besarse en privado no es lo mismo que besarse en público? Mitsuri lo fulminó con la mirada y luego escondió el rostro en sus manos nuevamente. Tanjiro, que hasta el momento había estado en silencio observando la escena, carraspeó con nerviosismo. Bueno, tal vez deberíamos cambiar de tema. No queremos hacer sentir incómodos a Hiyuu y Mitsuri. Demasiado tarde para eso. Exclamó Zenitsu, aún en estado de shock. No puedo creer que Hiyuu haya besado a Mitsuri primero. Yo pensaba que sería al revés. No fue un beso intencional. Gritó Mitsuri nuevamente, cubriéndose las orejas como si eso pudiera evitar escuchar más comentarios al respecto. Inosuke, que hasta el momento había estado masticando con entusiasmo, golpeó la mesa con ambas manos y señaló a Hiyuu con una expresión de incredulidad. Oye, Tomioka. Si ya eres el macho alfa de Mitsuri, entonces deberías demostrarlo más seguido. Hiyuu levantó la vista de su cuenco y parpadeó lentamente. ¿Macho alfa? ¿Sí? Si ya la besaste, entonces significa que es tuya. Demuéstralo. Mitsuri dejó escapar un sonido ahogado y se hundió aún más en su asiento, su cara alcanzando un tono de rojo imposible. Tengen, divertido, apoyó un codo sobre la mesa y le sonrió a Hiyuu. ¿Y bien, Tomioka? ¿Tienes algo que decir al respecto? Hiyuu los miró a todos con su habitual expresión imperturbable, pero el leve rubor en sus mejillas traicionaba su aparente calma. Dejó los palillos en la mesa con lentitud y se giró hacia Mitsuri, quien aún se tapaba el rostro con las manos. Entonces, con voz baja pero firme, dijo. No veo la necesidad de probar nada. Mitsuri ya sabe lo que siento por ella. Mitsuri bajó lentamente las manos y lo miró con los ojos bien abiertos. Hiyuu la observaba con seriedad, sin una pizca de duda en su mirada. Un silencio cayó sobre la mesa. Tanjiro sonrió suavemente, mientras Nezuko aplaudía con alegría. Tengen soltó un silbido de aprobación. Zenitsu se dejó caer sobre la mesa con una expresión dramática de derrota. Inosuke solo parpadeó, rascándose la cabeza. Mitsuri, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sonrió tímidamente y bajó la mirada. «Qué tonto, ¿cómo puedes decir cosas tan lindas sin inmutarte?» Hiyuu tomó su cuenco de nuevo y siguió comiendo con tranquilidad. Porque es la verdad. El rostro de Mitsuri volvió a encenderse, y esta vez, en lugar de esconderse, se dejó caer sobre el hombro de Hiyuu con una sonrisa boba en los labios. Tengen rió entre dientes y se sirvió más sake. Bueno, creo que ya hemos tenido suficiente romance por esta noche. Sigamos con la comida. Zenitsu suspiró con frustración. No es justo. Yo también quiero un amor así. Inosuke bufó y le dio un golpe en la espalda. Entonces deja de quejarte y come, llorón. Hiyuu se sentía feliz. Por fin, tenía amigos, y encima una novia que lo amaba.